Y amados hermanos y amigos, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, que cuando llegaron los días en que los reyes entraban en las guerras, dice que el rey David envió su ejército a cargo de el general Joab, y todo Israel, todo Judá, todo el pueblo se movió hacia la guerra contra el pueblo de Amón. Dice que derrotaron en una forma terrible, aplastante a los amonitas, y después de esa tremenda derrota cercaron la ciudad de Rabá para tomarla. Ahí estaba todo el pueblo en esa batalla, pero David no fue a la guerra. David se quedó en el palacio. Tenga cuidado, que quizás no sea pecado que usted de vez en cuando coja unas vacaciones, pero tenga cuidado cuando toma las vacaciones. Hay ocasiones que no son de tomar vacaciones, son de pelear batalla para echarse hacia arriba en el Señor. Pídele al Señor que le dirija cuándo va a tomar vacaciones, si es que la toma. Yo estoy esperando unas vacaciones en el reino de los cielos, porque todavía no he tomado una en los últimos 32 años, pero estoy esperando una grande. Alaba lo que Él vive. Pero el que siente de vez en cuando tomarse su vacacioncita, ore a Dios que le dirija, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Se supone que usted ya no vive, que el que vive es el Señor en usted, déjese dirigir por Él. Y David cometió un error trágico. Y David era un hombre que oraba, pero ahí parece que estaba medio descuidado y se quedó en el palacio de vacaciones, mientras todo el ejército estaba en la batalla allá contra los amonitas. Y dice que un día, y oiga esto que es increíble, se levantó de la cama por la tarde, mire qué clase de dormida dio, y entonces se fue arriba al tejado, y allá en el tejado vio una mujer que se estaba bañando en un patio de una casa, y era una mujer muy hermosa, y David seguido mandó a preguntar quién era, y era la mujer de Uría. Y Uría no era cualquier hombre, era un soldado en el ejército de David, que era uno de los valientes de David. David tenía un grupo de hombres que eran los valientes de David, que daban hasta su vida por el rey, y uno de esos era Uría. Y ese era el esposo de aquella mujer que se llamaba Batseba. Y David en sus vacaciones parece que lo único que había hecho era dormir, se le había olvidado orar. Mandó a buscar la mujer y fueron los trabajadores que estaban siempre con David, la gente del palacio, y se trajeron la mujer al palacio y él la tomó para sí mismo y durmió con ella. Y después de eso la devolvió para su casa de nuevo. Mire qué clase de pecado. La Biblia dice que ni siquiera puede usted codiciar la mujer de su prójimo. A nada, lo que él vive. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es que si la codicia en tu corazón, ya has adulterado con ella. Porque en el Nuevo Testamento es, Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Alaba lo que él vive. Quiere decir que el nuevo pacto es un pacto mejor, pero también es un pacto que demanda más del creyente que en el Antiguo Testamento. Porque eso es mucho lo que nos han dado. Pero David tomó la mujer de un soldado fiel que le servía a él con todo y que lo amaba a él de todo corazón, y un hombre que tenía no se sabe cuántas docenas y docenas y cientos de mujeres. La única de aquel soldado la trajo al palacio y adulteró con ella. Después la devolvió para su casa. Él le creía que estaba terminado ya todo, pero hay uno arriba que lo ve todo. Alábalo si puede. Usted se puede esconder de los hombres, pero hay uno que su ojo está sobre esta tierra y lo ve todo. ¡Ay, las hojas más! Ahí le lo dice, los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. No hay nada que no vea. El que está aquí abajo, hablábamos anoche, es Dios el Espíritu Santo, y está en todos sitios. Dios el Espíritu Santo cubre, mire, todo centímetro cuadrado de tierra aquí abajo está cubierta por el Espíritu Santo como un radar. Lo capta todo, lo oye todo, lo ve todo, lo entiende todo, aunque hable, mire, en un dialecto africano lo entiende. Alabe lo que él bebe. Y envía para arriba todo, y allá arriba está apuntado todo.
Que está aquí, entiéndalo. Cuánta mentira usted ha dicho está apuntado allá arriba. Cuántas veces ha blasfemado a Dios está apuntado allá arriba. Las veces que ha engañado al prójimo en el negocio está apuntado allá arriba. Las veces que mató, que robó, que adulteró, que fornicó está apuntado allá arriba. Todo está allá arriba. ¿En dónde me esconderé? Decía David. Y ahora, él mismo estaba metido en el problema. ¿En dónde se iba a esconder? Pues se creyó que podía salirse con la suya y devolvió a la mujer para su casa después de adulterar con ella. Pero a los pocos meses la mujer le mandó un mensaje: estoy embarazada. Qué silencio, parece que pasó un huracán. ¿Qué le pasó? Apenas el hombre cae en un pecado terrible, empieza Dios a moverse. No hay nada oculto que no deba ser sacado a la luz. No se cree que se va a quedar con la cosa escondida, ¿no? Mejor arrepiéntase, confiese su pecado y Dios lo perdona y echa hacia arriba con Dios de nuevo. Alabado sea Dios. Pero el que esconde su pecado no prosperará jamás. Tarde o temprano se hundirá. Alabe lo que él vive. Y todo el que está aquí en esta noche, que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron aquí para que acepte a Cristo. Y ese pecado se ha lavado con sangre en esta noche. Se van a lavar con sangre redentora. Hay sangre redentora que limpia el pecado. Alabado sea Dios. Nada más puede limpiar el pecado, solo su sangre. Bendito sea su nombre. ¡Ay, la sojama! Mi alma te bendice, Jesús. Cuando David oyó esa noticia, me imagino que le tembló hasta el pelo. La clase de escándalo que había provocado. Mandó inmediatamente una nota al frente de batalla al general Joab: envíame a Uría acá al palacio. Y llegó Uría. Y David le habló y le dijo: ¿te traje para qué? Estés unos días acá con nosotros, esta noche vete a tu casa y quédate en tu casa. Y cuando se movió fuera del palacio Uría, le mandó comida del palacio. No se puede comprar a la gente honorable, a la gente íntegra y honesta, no se le puede comprar con comida, ni con dinero, ni con nada. El que tiene temor de Dios y ama más a Dios que a su vida no se vende con nada ni con nadie. Y Uría durmió a la entrada del palacio, no fue a su casa, ni a saludar a su mujer. Ahí durmió, y cuando el otro le dijeron al rey, Uría no fue a su casa, durmió ahí, fuera del palacio, a la entrada del palacio. El rey lo mandó a buscar seguido. David estaba temblando. ¿Por qué no fuiste a tu casa? Te envía que fueras a la casa. Y él le dijo: ¿cómo podía yo ir a mi casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer, cuando allá en el campo de batalla mi general Joab y todos los soldados están en el campo bajo tiendas, acampados allí a la intemperie, y el arca de Jehová allí está, ya está abierta en ese lugar también? Alabado sea Dios. Mire qué clase de hombre Uría. Yo no me explico cómo en ese momento David no se avergonzó y confesó su pecado y salió del asunto. Dice que lo invitó entonces a comer, le dio comida de todo tipo y lo emborrachó, le dio tanto vino que lo emborrachó. Y borracho salió Uría y se quedó frente al palacio y no fue a su casa tampoco. Ni borracho lo pudo el diablo hacer caer en su tentación. Alaba lo que él vive. Ahí se quedó frente al palacio. Cuando David vio que no había forma, hizo una carta para Joab, selló la carta y se la dio al propio Uría. Llévale esta carta a Joab, el general del ejército. Cuando llegó la carta decía: Joab, ponga a Urías en el frente de batalla, en el lugar de más peligro, y abandónenlo para que lo maten. Qué terrible. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un ungido de Dios, rey de Israel, lleno del Espíritu Santo. Mire lo que cuesta descuidarse en la parte espiritual. De vacaciones en el tejado de la casa, durmiendo hasta por la tarde. Todavía hay hombres de Dios que hacen lo mismo hoy en día.
y evangélicos que duermen hasta las 9 de la mañana. Acabe de despertar, despierta de ese sueño, levántate de ese sueño, despierta tú que duermes, levántate, la luz de Cristo te iluminará, alabado sea Dios. Hay que estar en comunión con Dios, hay que madrugar a orar. Sonríe si no sea vago, alaba lo que el Señor le ama. Hay que madrugar a orar, estamos en días postreros, estamos en días finales, son los días más peligrosos que jamás se ha vivido. Hay que estar buscando a Dios con todo, en cualquier momento suena una trompeta y volamos, los que están preparados se van, los vagos se quedan, alabado sea Dios. Este no es camino de perezoso, este es camino de valiente. El reino de los cielos hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, que yo estoy contigo, Él está contigo. Pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que dar la batalla, tienes que buscar a Dios de todo corazón. Alabado sea Jesús. ¡Ay, la sojama! Cuando David tenía que estar con su ejército frente a la batalla, estaba en el palacio de vacaciones. Le costó caro ese error infantil. Ahí está provocando un crimen ahora donde el responsable era él. Llegó la carta a Joab. Joab parece que no estaba muy en el espíritu tampoco. Y Joab lanzó un ataque contra la ciudad y acercó el ejército a la ciudad. Él sabía que ese no era una forma muy inteligente de actuar, pero lo hizo. Y ahí bien al frente estaba Urías, y cuando los flecheros dispararon, mataron a Urías. Tan responsable del crimen era David, que lo mandó a matar, como Joab, que se confabuló con él y también permitió el crimen. Porque la Biblia dice que usted no sea partícipe ni consentidor del pecado, que usted proteste abiertamente contra el pecado y no se venda con nadie, que los vendidos no entran al reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Joab debía haber devuelto la carta a David y decirle: usted deje las vacaciones y venga usted y póngalo usted al frente si quiere que lo maten. Yo no voy a participar de ese crimen. Pero Joab seguido se confabuló con el rey, puso al frente a Urías y lo mataron. Uno de los valientes de David, hombre íntegro que amaba a David con todo su corazón, asesinado en una forma tan vil como es. Joab escribió carta, y ahí fue una carta para atrás al rey. Rey, nos acercamos a la ciudad, hubo un combate muy violento, algunos del pueblo cayeron y Urías el Eteo murió en la batalla. Y David le mandó una carta de consuelo a Joab, de consuelo. No te preocupes por el asunto ese, que tú sabes que la espada una y otra vez corta vidas y reclama víctimas. Había que preocuparse porque habían asesinado a un hombre. Entre los dos, alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. La mujer de Urías, cuando oyó de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Lloró unos cuantos días. Después que se terminó el duelo, David la mandó a buscar y la tomó como esposa. Se la trajo para el palacio y lo tomó como esposa. Poco tiempo más tarde tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y a ese Dios lo amó. Alaba lo que él vive. Él dice: bueno, pero sí, ¿cómo lo va a amar si esa mujer fue la mujer con que él adulteró? Bueno, no juzgue a Dios, deja a Dios tranquilo. Deja a Dios que haga lo que Él quiera hacer y lo que quiera, que Dios es justo y en Él no hay injusticia. Y Él es soberano y su soberanía no tiene discusiones en ninguna clase. Él lo creó todo y todo es de Él. Como Él haga, diga: tú hiciste bien. Y póngase de acuerdo con Dios siempre. No se ponga siempre de acuerdo con los hombres, porque los hombres se pueden equivocar, pero póngase siempre de acuerdo con Dios, porque Dios no se equivoca. Póngase de acuerdo con Dios. Si usted es inteligente, sea un amigo de Dios. Si usted es inteligente, sea un compañero de Dios. Si usted es inteligente, ande con Dios, que los que andan con Dios se llevan de Dios. Alabado sea Jesús, se le pega todo de Dios. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. David le creería que todo estaba ya arreglado, todo estaba arreglado, tranquilo. Tenía la mujer acá en su palacio, la tomó como mujer para él. Urías se había muerto ya, no había más problemas. Pero de pronto apareció el profeta Natán, alaba lo que él vive, que no vendía el mensaje con nadie, ni con el rey ni con nadie.
Y todo el que está aquí que predica no vende el mensaje con nadie, ni con el rey ni con nadie, ni con la reina ni con nadie, ni con el pueblo ni con nadie. El mensaje, lo que Dios le dé, predíquelo. Predíquelo en amor de Dios, predíquelo en amor de Dios, predíquelo pensando que las almas se salven, que la gente sea edificada y bendecida, pero predique lo que Dios le dé. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, poder Jesús! Y el profeta Natán le dijo: David, hay dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre. El rico tiene muchas vacas y muchas ovejas. El pobre tiene solamente una corderita que él la crió y la criaron arriba en la casa. Ellos de su propia mano le daban el alimento, la tenían como una hija, tanto que la querían. De pronto al rico le llegó un invitado y él tenía que alimentarlo. Y no tomó ninguna de las vacas ni las ovejas de su rebaño, se fue y tomó la corderita del pobre y mató a la corderita y se la dio de alimento al hospedado. Y David se puso en pie irritado, se puso furioso y dijo: ese hombre merece la muerte. Tráiganlo inmediatamente al capítulo para que devuelva 4 veces el daño que le hizo ese hombre. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya, Sama! Hay hombres de Dios que no le tienen miedo al rey, ni le tienen miedo a nadie, porque el que tiene a Dios no le tiene miedo a nadie. El que tiene a Dios habla la palabra con confianza, con libertad, pero asegurándose que está hablando de arriba, no de lo que él le incumba, de arriba. En la cara, me parece que señaló con el dedo David: ese hombre eres tú, cabezón, al lado, lo que el Señor le ama. David tembló de arriba abajo, tembló de arriba abajo. Y el profeta le dijo: y ese hijo que nació de ese adulterio morirá sin remedio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El profeta se fue y David se metió en ayuno. David tuvo un descuido, fue un descuido. Esas vacaciones le costaron cara, esas dormidas hasta por la tarde le costaron cara. Pero David era un hombre que oraba 3 veces al día. Pues si usted ora 3 veces al día, como oró David y como oraba Daniel, no se descuide en ese asunto, mantenga eso. Aquí hay que mantener la consagración. No es de vez en cuando tomar unas vacaciones y dejar de orar 4 o 5 días. Ahí es donde el diablo te va a meter el golpe. Porque cuando se descuida uno espiritualmente 1 día, 2 días o 3, desciende espiritualmente. Y los que estamos en el Señor tenemos que estar muy alerta y muy despiertos. Cuando usted vea que llega un momento que usted no ora con la profundidad que oraba antes, ni con la libertad que oraba antes, ni en la unción que oraba antes, apártese solo con Dios 2 o 3 días. Apártese solo con el Señor 2 o 3 días, hasta que sienta otra vez el fuego, hasta que sienta otra vez la unción, sienta la bendición, sienta el espíritu de oración otra vez. Antes de que el diablo te agarre y te parta por el medio, vuelve a la profundidad espiritual que tienes que andar. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, la Sahama! Y David en su vida normal oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y al mediodía, y clamaba a Dios con todo y ayunaba continuamente. Mira, un descuido, lo que le costó un descuido, unas vacaciones de ese tipo de consagración. Pues ahora, cuando vio que el profeta le dijo: el niño morirá, y el niño se enfermó, apenas el profeta se fue, se enfermó el nene. Y cuando David vio el niño enfermo, proclamó ayuno y se tiró al piso. Y ni comía ni bebía, orando y llorando sin cesar en el suelo. Y algunos de sus siervos trataron de hacer que se levantara, y ni los miró, ni los atendió, ni los escuchó ahí. Y a los 7 días de esa batalla, el niño se murió. Fíjense que David entró en uno de los ayunos de más profundidad y más difíciles y más violentos para provocar a Dios a una acción rápida en cualquier problema grande que uno pueda tener. En el suelo, no se levantaba para nada. Sonríase si puede. Y sin comer ni beber y orando sin cesar. Mire qué ayunito. Que sí, que cuando David se metía con Dios era serio en su consagración. Y a los 7 días, con un ayuno tan violento como ese, se le murió el nene.
Es que mira, hermano, contra la voluntad de Dios ni funciona el ayuno, ni funciona la oración, ni funciona la fe, ni funciona nada. Las cosas funcionan cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando están en la voluntad de Dios, cuando están en el tiempo de Dios. La oración funciona, el ayuno funciona, la fe funciona, pero fuera de la voluntad de Dios, nada. ¡Alabado sea Dios! Ni el ayuno más violento y difícil y efectivo que se puede hacer, que será que hizo David, y pidió que el nene se salvara. Se le murió a los 7, hizo 7 días sin comer ni beber y tirado en el suelo sin pararse. 7 días. Y se murió el nene. Cuando David vio que sus siervos se acercaban y daban vueltas alrededor de él y hablaban entre sí, alzó la cabeza y dijo: ¿murió el nene? Sí, rey, se murió el nene. Entonces se puso en pie, se fue y se lavó, bajó al templo de Jehová, adoró a Dios en el templo, oró en el templo y vino al palacio que le prepararan comida. Y cuando los siervos vieron que iba a comer, dijeron: ¿pero cómo es eso? Que cuando el nene estaba vivo, tú estabas ahí en el piso, llorando y gritando y no había ni quien te hablara, y ahora que se murió, ¿ahora vas a comer? David le dijo: sí, ahora voy a comer. Porque mientras estaba vivo, yo oraba y gritaba y lloraba con la esperanza de que Dios tuviera misericordia y le perdonara la vida al niño. Ahora que se murió, ¿para qué voy a seguir ayunando? Y dijo estas palabras, y oigan los que están aquí, porque es doctrina precisa sobre el asunto de la muerte. Dijo: yo iré al niño, pero él no podrá volver jamás a mí. En otras palabras, como si hubiera dicho: él se murió y los muertos no salen. Yo sí, cuando me muera voy a ir donde está él. Y aunque era un niño nacido del adulterio, se fue al descanso de Dios. ¿Qué culpa tenía el niño? Los pecadores, el pecador era el rey, no era el nene. Hoy hay gente que quiere mandar al infierno a los nenes. Ya reprenda al diablo. Los niños son de Cristo, dice la Biblia. Dejad a los niños venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. Alaba lo que él vive. Y nosotros, el Señor dijo: ustedes tienen que ser como los niños si quieren entrar en el reino de Dios. O sea, inocentes, puros, limpios, que no guardamos rencor a nadie. Así son los nenes. Y nosotros tenemos que entrar en ese tipo de bendición espiritual para entrar arriba. La nueva criatura es como un niño. Sea bendito el Señor Jesucristo, que ama, que perdona, que es puro, que es limpio, que se mueve conforme a la voluntad de Dios en todo. Que sí, que David sabía que el niño estaba en el descanso de Dios. Cuando yo me muera iré a él, pero él no puede venir para atrás donde mí ahora. Así que ¿para qué voy a llorar más? Eso le muestra a los que están aquí que los muertos no salen. Se le presenta a uno que dice: yo soy el abuelo que se murió. Dile: te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. Usted era un diablazo mentiroso. Alaba lo que él vive. Demonios sí se presentan y se hacen pasar por papá y por mamá y por aquel que se murió, pero usted repréndalo y échelo fuera, porque si se pone a hablar con él y a creer que le puede ayudar, usted es un adorador de demonios. Por eso que el clamor de los muertos es un pecado tan terrible, porque es adoración de demonios. Los que se presentan y se manifiestan son poderes satánicos, y la gente habla con ellos y les pide y los venera y están adorando a Satanás. Silencio sepulcral, alaba lo que el Señor le ama. No se puede invocar muertos. Cristo dijo: invocarán mi nombre y yo les responderé. Dijo: y todo el que invocare mi nombre será salvo. Hay un viviente, hay uno que resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por ti, murió por mí, pero al tercer día, óigalo, al tercer día se levantó de entre los muertos para dar vida a los que creen en su nombre. Gloria sea a Dios. Sea un adorador de Cristo Jesús, el Cristo vivo. Gloria sea a Dios. Ahí está la victoria. No es con los muertos, es con el viviente. Y ese es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que costó la desobediencia de David. Que el profeta Natán le dijo: el niño que nació del adulterio morirá sin remedio. Pero también le dijo algo más. Le dijo: pero tú hiciste morir a Urías
lo mataste con el cuchillo de los amonitas. O sea que los de Amón disparaban la flecha y mataron a Urías, pero el que impulsó todo eso fue David. Tú lo mataste con el cuchillo de Amón. Por eso la espada no se apartará de tu palacio, ni de tu familia, ni de tu gente. Uno de sus hijos amados, Absalón, se lo mató. El mismo Joab, el jefe del ejército, lo mató. La muerte estuvo siempre ahí. Le dijo, y tú lo hiciste, lo que tú hiciste a la escondida, yo lo voy a hacer a la luz y que lo vea todo el mundo. Le quitaste a la mujer Urías, la única que tenía, cuando tú tenías un ejército de mujeres. Y yo voy a permitir que tus mujeres sean entregadas a tu prójimo, ante tus ojos. Lo voy a hacer públicamente, lo que tú hiciste a la escondida. Sonríase, que la justicia de Dios es justicia de verdad. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y oiga, Dios no hace acepción de personas, Dios no mira cara de hombre, Dios no tiene favoritismo con nadie aquí. David era varón conforme al corazón de Dios, pero cuando pecó, lo castigó duramente, le llevó al hijo, alaba lo que el Señor le ama, y le llenó el palacio de muerte, y sus mujeres se le iban con su prójimo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pues hermano, hay que buscar a Dios y vivir en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Dios del cielo. Muévase en temor de Dios, tratando de agradar a Dios en todo, tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Siempre medite en lo que hace. ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? Medite siempre en eso. Pregúntele al Espíritu Santo que está siempre con usted. Espíritu Santo, dime si esto le agrada a Dios o no le agrada. Dime si esto está en la voluntad tuya o no está en la voluntad. Ese es el que tiene temor de Dios, al que se mueve haciendo lo que se antoja y lo que cree y lo que le gusta y lo que la carne le dicta. Están las cosas trágicamente mal. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo querido, en esta noche usted está aquí porque Dios lo trajo aquí a salvarlo. Amigo amado, usted está aquí, está en pecado, está perdido, pero Dios te ama, Dios te ama, Dios te creó para que tú seas de Él. Sálvate en esta noche, amigo. Venga a Cristo, venga a Cristo. Mira que la paga del pecado es muerte, muerte en condenación. Pero hay un regalo de Dios para ti en esta noche. Hay un regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Puede fallar David como falló. Pueden fallar todos los siervos de Dios que vemos aquí abajo. Como usted ve cuántos con grandes ministerios han caído y han avergonzado el Evangelio. Cualquiera puede fallar, pero hay un Cristo que no falla. Hay un Cristo que no se equivoca. Hay un Cristo que no miente. Hay un Cristo que no hay diablo que lo haga pecar. Alabado sea Dios, ni fallar. Agárrese de ese Cristo, refúgiese en Él, viva para Él, que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria sea a Dios. De su noche aprovéchela antes de que sea tarde. Usted que está aquí, que es evangélico, porque David era creyente, ungido de Dios. Entiéndalo claro, hermano. Entiéndalo claro. Las desobediencias cuestan cara. Mira la desobediencia de David tan terrible. Robarle la mujer a un soldado fiel como era Urías, cuando él tenía un ejército de mujeres en el palacio. Y después provocar la muerte de aquel hombre, un crimen. Pero mire lo que le costó esa desobediencia. Lo que le costó esa desobediencia, Dios lo perdonó. El profeta Natán se lo dijo, Dios perdonó tu pecado. Pero el castigo que le vino fue severo y terrible. La espada no se apartará de tu casa nunca. A todas tus mujeres se las entregará a tu prójimo, para vergüenza tuya pública. Quiere decir que viene el castigo cuando hay pecados como esos, que se hacen no porque el hombre no tuvo voluntad, no, que ahí, con toda intención, provocaron crimen y planearlo. Vienen castigos terribles como el que vino para David. Por su hermano hay que estar agarrado de Dios y reclamándole a Dios, ayúdame. Y reclamando al Espíritu Santo, que es el que da la fortaleza y hace todo, fortaléceme. No permita que yo te falle, no permita que yo te ofenda, no permita que yo vaya en ninguna forma a contristarte al Espíritu Santo, que yo no vaya a ofender a mi Jesús, yo no vaya a manchar esa sangre que Él derramó en la cruz por mí. Ahí clamando, suplicando, ayúdame, dame fuerza, que yo no te falle, que yo no lo haga, que yo no vaya a pecar. Antes de que yo peque, antes de que avergüence tu obra, llévame para el cielo. Alabado sea Dios, tenga valor. Que más grande es el Evangelio que nosotros. Bendito sea su nombre.
Que sí que el pecado de un hombre que era un rey y un ungido de Dios, mire qué clase de castigo vino contra él. Ahora hubo otro rey en Judá que se llamó Josías, segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice que Josías comenzó a reinar a los 8 años de edad. ¿Qué clase de rey? A los 8 años sentado en el trono. Imagino que achicaría la corona. Mi alma te alaba, Jesús. Ahí estaba, a los 8 años. Cuando cumplió 16, un jovencito comenzó a buscar a Dios con toda su alma y con toda su fuerza. Oiga la juventud que está aquí, alábalo, se puede. A los 16 años buscando a Dios con todo su corazón y haciendo lo recto, ni a la derecha ni a la izquierda, ahí lo recto delante del Dios del cielo. La juventud que está aquí oiga eso y entienda esto, que la juventud hoy en día tiene una promesa grande de Dios, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes tendrán visiones y profetizarán. Alabado sea Dios, juventud, Jesucristo te llama, gloria a Dios. Dice que ese mensaje es para la juventud convertida, juventud que está en las iglesias. Hay que buscar a Dios con todo hay que buscar a Dios para que Dios te use, te dé visiones, te use en profecía, seas un instrumento que traiga a otros jóvenes a los pies de Jesucristo. Pero la juventud que está aquí que no ha aceptado a Cristo, la juventud que está ahí que está en pecado, que no ha aceptado a Cristo, o que a lo mejor fueron creyentes y se fueron atrás. Oiga, joven, no tiene tiempo de llegar a viejo. Cuando el diablo te diga en una orejita, cuando estés viejo entonces le sirves al Señor. Espera a gozarte un tiempo, te vas a gozar en el infierno. Porque Cristo está a punto de levantar su pueblo para el cielo. Cristo está a punto de llevarse su pueblo. Juventud, va a perder su juventud y su salvación, lo va a perder todo. Alabado sea Dios, Cristo viene. Bendito su nombre. Por eso Dios está llamando a la juventud desesperadamente a que avancen, se arrepientan, vengan a Jesucristo. Esa es la fuente de la juventud. Y la juventud entienda esto, cuando el diablo te diga en una orejita, sí, pero vas a perder tantas cosas que te gustan a ti, esos bailecitos que te gustan tanto. Ya no vas a poder estar ahí, esas playitas asquerosas que te gustan tanto, al lado de los que el Señor le ama. Tengan cuidado con las playas, que la capa de ozono se está rompiendo allá arriba y el sol está quemando con más intensidad y está el cáncer en la piel que hace orilla. Ahora no es cuestión de ponerse brown, es ponerse canceroso lo que están poniéndose. Alaba lo que él vive. Dios le acaba la vanidad a la gente en segundos. Y eso de la capa de ozono, hermano, eso no es casualidad, eso es bíblico. Eso seguirá, no hay científico que lo pueda impedir. Eso seguirá aumentando y cuando el día del anticristo dice que el sol quemará con su flama a la gente aquí abajo, con su fuego. Y a uno de los que va a quemar es el anticristo. Que lo dice la Biblia, que sobre el trono del anticristo entrará ese fuego y quemará a esa bestia satánica. Cada día la intensidad solar va a ser mayor. Así que hay que estar agarrado de Dios, hermano, hay que estar agarrado de Dios, porque el que está firme en Cristo, el sol puede alumbrar con todo el fuego que quiera, y si usted está firme en Cristo, redimido bajo la total redención, no lo puede quemar a usted, no lo puede quemar a usted. Alaba lo que él vive. Pero la pobre humanidad que no tiene a Cristo, va a haber cáncer en la piel por millares en los días que vienen. Eso que hay que agarrarse al Señor. No titubee más, amigo querido, que Dios lo ama. Yo sé que Dios lo ama, ¿sabe por qué? Porque usted está aquí. Daría cualquier cosa el diablo porque usted no estuviera aquí. Habrá hecho Satanás cualquier cosa porque usted no hubiera venido. Estaría el diablo diciéndote en esta noche, mira, en esta noche están todos los programas sobre las competencias olímpicas de Barcelona. En esta noche, mira, aquella novela que te gusta tanto. En esta noche, aquella película de acción que te gusta tanto. En esta noche hay un juego de béisbol que te gusta tanto. Y el Señor dijo, no, en esta noche vas a oír palabra de Dios porque te quiero salvar. En esta noche te voy a llevar al estadio para que te salve y escapes de la condenación. Hoy la sama, Jehová, poderoso Jesús.
Me parece ver al Espíritu Santo entrar en tu casa, agajarte por una orejita y decir: para allá que va, nene, apaga el trapo, el televisor mundano ese, que va para el estadio a oír palabra de Dios, que te voy a salvar, te voy a dar vida, te voy a dar herencia entre los benditos, te voy a hacer miembro del reino de los cielos. ¡Alabado sea Jesús! ¡Cristo viene! ¡Corre hacia Jesús y sálvate! Que pronto será tarde. Todo el que está ahí en esa grada, que fue creyente y se fue atrás, vuelva a Jesús en esta noche. Te trajeron eso para que te reconcilies con Él. Hagas como el pródigo, salgas corriendo hacia tu Padre que te está esperando con los brazos abiertos, y va a hacer fiesta el Señor porque te ama. Pero todo el que está ahí que no ha aceptado a Cristo nunca, esta es la noche de aceptarlo y comenzar una vida nueva con Jesucristo. Y la juventud que está ahí que no ha aceptado a Cristo, mire, el diablo te puede hablar de cuántas cosas vas a perder, pero el gozo de Jesucristo que entra en el corazón de la juventud de todo el que acepta a Cristo, dice que sobrepuja todo entendimiento. Alabado sea Dios, no hay mundo ni diablo que tenga el gozo que tiene Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Joven, con todos los atractivos del mundo, el diablo te ofrece infierno, un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere. Ese es el infierno. Pero Cristo te ofrece el reino de los cielos, reino de gloria, reino de gozo, reino de paz, reino de bendición, reino eterno para ti. Gloria sea a Dios, inmortalidad para ti. Échale mano a Cristo en esta noche, que tú eres inteligente. Gloria sea a Dios, poderoso Jesús. A los 8 años comenzó a reinar Josías, y a los 16 años buscaba a Dios con todo su corazón. Un jovencito, buscando agradar al Dios del cielo. Y oigan esto, a los 20 años de edad, comenzó a limpiar de idolatría todo el territorio de Judá e Israel. No dejó estatuas que no hizo pedazos. No dejó imagen que no la metió contra el suelo, le hizo polvo. Y mire lo que hizo. Rompió las estatuas, las hizo polvo y derramó el polvo sobre los sepulcros de los que las habían adorado. Alábalo si puede. No dejó un ídolo con cabeza en todo el territorio. Tenía 20 años, un joven todavía. A los 26 años comenzó a reconstruir la casa de Jehová, que estaba completamente arruinada, porque los reyes impíos que había habido en Judá y en Israel antes de Josías habían hecho pedazos la casa de Jehová, el templo donde se adoraba a Dios. Y Josías comenzó a reconstruirlo y puso a los constructores a reconstruir. Y estaba ahí, tenía gente vigilando que esa gente fueran honestos y usaran el dinero para reconstruir. Y trabajaban en el templo, reconstruyendo el templo del Dios del cielo. Alabe lo que Él vive. Porque el templo de Dios es casa de oración. Alabe lo que Él le ama. Casa de oración será llamada su templo. Glorias a Dios. Y reconstruían, pero mientras reconstruían, uno de los sacerdotes encontró un libro. Y era el libro de la ley que Moisés, siervo de Jehová, había escrito y había dejado. Y ahí estaba en el templo. Y empezaron a leer y se lo llevaron al rey. Encontramos este libro, rey. 26 años tenía Josías. Encontramos este libro mientras reconstruíamos el templo. Y empezaron a leerle. Y empezaron a leerle. Y cuando empezaron a leerle, que oyó Josías la ley de Dios que estaba en ese libro, la palabra de Dios que estaba en ese libro, escrita por Moisés, empezó a llorar el rey. Y agarró su ropa y la rasgó. Eso era común entre los reyes y los grandes en Israel. Cuando venía un momento de eso que ellos no estaban de acuerdo y se sentían completamente lastimados, desgarraban la ropa como símbolo, ¿verdad?, del desagrado que sentían y que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y él desgarró su ropa como un acto de que él repudiaba que los antepasados, los padres de ellos, hubieran violado la ley y lo hubieran declarado cualquier cosa. Y lloró y se humilló a Dios y dijo: vendrá juicio terrible sobre todos nosotros y sobre todo este territorio, porque nuestros padres han violado la ley, jamás han guardado esta palabra. Entonces dijo: consulten a uno de los profetas. Fíjense en este punto.
Estamos hablando en días que estaban bajo la ley. Ahora no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo un pacto mejor, un nuevo pacto. Sonríase, que el Señor le ama. Porque el fin de la ley es Cristo para todo el que cree. Y no es que hemos abolido la ley, pero la ley ahora se cumple en aquellos que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¡Alabado sea Dios! Así que la ley sigue cumpliendo, pero se cumple ¿quién? En nosotros que andamos conforme al Espíritu, que nos movemos abrazados con el Espíritu Santo aquí abajo. Se ha glorificado el Señor. Pero en esos días de la ley, Dios había levantado profetas, hombres llenos del Espíritu Santo, que Él hablaba a través de ellos. Y en los días de la ley solamente tenían el Espíritu Santo los profetas, los sumos sacerdotes y los reyes, nadie más. El pueblo no, ni un fresquito del Espíritu Santo había sentido nunca. David era lleno del Espíritu Santo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo, ungido por Dios, pero cuando comenzó a moverse en pecado, el Espíritu se apartó de él. Y le dijo adiós, y el diablo lo tomó. Mire que está aquí, aunque usted esté lleno del Espíritu ahora, alabe a Dios, glorifique a Dios, vive en temor de Dios, guarde la palabra, muévase cuidadosamente alerta a las cosas de Dios, porque se llega a poner pecador y mundano y tibio, indiferente a las cosas de Dios, se va el Espíritu Santo y te agarra a Satanás otra vez. Eso le pasó a Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él y lo tomaron espíritus de demonios que lo atormentaban. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que no basta con ser un ungido, no basta con ser lleno del Espíritu, hay que mantener esa bendición. Esto hay que mantenerlo, esto hay que pelear la buena batalla de la fe para mantener esa tan grande salvación que está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Hay poder en Jesucristo. Y Josías, completamente desgarrado su corazón de dolor, porque sus antepasados, reyes anteriores y demás, y el pueblo, habían violado la ley, no habían guardado la palabra de Dios, mandó a consultar uno de los profetas, y consultaron a la profetisa Hulda, una mujer. Sonríase, que el Señor les ama. Hay quienes no creen en el ministerio de la mujer, pero aún en el Antiguo Testamento hay mujeres que Dios las usó igual que a los hombres. Si Dios en todas las épocas, mire, la obra de Dios no se va a parar por nada. Si no aparece un varón, pone una mujer por él. A vergüenza del varón, alablo, que el Señor le ama. Y todos los varones que tienen llamado y que no se mueven ni hacen nada, hay mujeres en su lugar. Avance y ocupe su sitio antes que se lo quite permanentemente. Dese prisa, corra, hágalo a voluntad de Dios, hágalo lo que Dios le llamó a hacer. Que todas las mujeres prediquen, pero que no vaya ninguna en su lugar. Bendito sea el Señor Jesús. Y aquella profetisa Hulda, cuando llegaron los emisarios del rey Josías, inmediatamente vino un mensaje de Jehová a través de ella y le dijo, voy a lanzar juicio terrible sobre todo el territorio, porque han avergonzado mi palabra, no han guardado mi palabra, han hecho lo abominable ante mis ojos. Y dijo todo el juicio terrible que caería. Dijo, pero el varón que los mandó a consultarme, que se desgarró la ropa, que lloró delante de mí, que se humilló a mí, cuando vio que no se guardaba la ley, díganle que estos juicios no caerán mientras Él esté reinando. Después que Él termine su reinado, entonces caerán los juicios. Mire cómo Dios siempre honra a los que le honran. Alabe lo que Él vive. Él honra a los que le honran. Siempre está alerta a aquellos que lo obedecen para librarlos del juicio, librarlos de la ira. Porque nosotros no somos hijos de ira, somos hijos de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Ahora, todo el que está en pecado está bajo la ira. Todo el que está en pecado caerá bajo la ira. Todo el que está en pecado, tarde o temprano el juicio de Dios lo alcanzará. Pero usted que está aquí en pecado en esta noche, sonríase con Jesús, que te trajo aquí a salvarte. Sonríase con Jesús, que por medio del Espíritu Santo te trajo aquí para darte vida en esta noche. Hay vida para ti, amigo. Hay vida para ti. Esta es tu noche. Cristo te ama. Alabado sea Dios. No se vaya de aquí perdido por nada. Porque tarde o temprano el juicio de Dios lo alcanzará y lo destruirá. La paga del pecado es muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. Está hablando de muerte eterna, muerte espiritual.
Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay poder en el Señor Jesús. Y cuando trajeron la noticia al rey Josías, Josías se alegró y dijo, por lo menos mientras yo esté aquí no va a pasar nada de eso. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Alaba lo que Él vive! Poderoso Dios. Hay poder en Jesús. Ahora, oiga usted ahora. Pocos reyes hubo en la Biblia que fueran tan fieles a Dios como Josías. Y que guardaran la palabra con tanto celo como ese rey que empezó a reinar a los 8 años de edad. A los 8 años comenzó a reinar. Pero dice ahí en 2 de Crónicas, capítulo 35, que cuando Josías seguía reinando y guardando la palabra de Dios, y ese libro de la ley comenzó a leérselo al pueblo, y reunía a todo el pueblo y le leían el libro de la ley, y estableció que todo el mundo tenía que vivir por esa palabra y obedecerla. Lo forzó a entrar a lo que él vive. Pero dice 2 de Crónicas, capítulo 35, que en una ocasión, durante su reinado, Josías tenía 39 años de edad ya. Estaba bien joven. Dice que el rey Necao, rey de Egipto, entró con su ejército por territorio de Josías. Y Josías le salió al encuentro con su ejército. Y Necao le mandó una razón y le dijo, no me interrumpa ni te me oponga, que vas a perecer, porque yo vengo en una encomienda de Jehová. Y Josías entró en la batalla contra él. Hermanos, cometió un error, y un hombre que Dios lo amaba y que era tan fiel a Dios, pero cometió un error infantil, porque si el hombre le dice que viene de parte de Jehová, que es el Dios de Josías, ¿por qué no se apartó a orar? ¿Por qué no hizo como hizo la primera vez y mandó a uno de los profetas que le trajera un mensaje? El Señor le hubiera dicho, déjalo pasar, que yo lo envío. Pero no consultó a nadie, no, oyó aquellas palabras que dice la Biblia que venían de la boca de Jehová. Y entró en la batalla y lo mataron. Miren lo que cuesta la desobediencia. Hay que moverse en la obediencia a Dios. Hay que moverse buscando la dirección de Dios. No se mueva por su cuenta. Busque la dirección de Dios, consulte a Dios, pregunte a Dios primero y después actúe. Hay gente que primero actúan y después preguntan. Evangélico, Señor, si tú no me permites que me vaya y me mude para Nueva York, no me voy. Y tiene las maletas preparadas ya. Sonríase, que el Señor le ama. Y el Señor te dice, como le dijo a Balán, vete. A los pocos días viene de allá con el rabo entre las patas, sonríase, que el Señor le ama, enfermo, hecho leña. Sea bendito el Señor Jesucristo. Porque se movió fuera de la voluntad de Dios. Y un hombre como Josías, tan fiel a Dios, comete el error de no consultar a Dios, no preguntarle a Dios, no ver si es verdaderamente la verdad que aquel hombre iba de parte de Dios. Entra en la batalla y lo mataron, un flechazo y lo mataron. 39 años. Cuánto mejor hubiera sido que se quedara vivo un rey tan fiel, que el que vino después de él fue un impío perverso como tanto que hubo en Israel y en Judá en esos días. Que provocaron que quemaran a Jerusalén por sus pecados y sus maldades. Qué silencio, se le fue el gozo. Sonríase y dígale, gracias que yo soy tuyo, Jesús. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Levante la mano y dígaselo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Hágalo, confiéselo con su boca, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Con la boca hablamos para salud, con la boca hablamos victoria, con la boca hablamos bendición, con la boca hable positivo siempre, hable siempre lo que es agradable a Dios, lo que es motivo de alabanza a Dios, hable eso, no hable otra cosa. Alabamos a Dios, soy tuyo, Jesús, gloria a tu nombre. Lo que le costó una desobediencia infantil a un rey tan fiel como Josías, le costó la muerte. A David le costó la espada todo el tiempo sobre su casa. A David le costó trágicamente que sus propias mujeres se le fueran con el prójimo. 2 reyes pecadores que pecaron. Josías fue una equivocación, un error, un descuido. David lo hizo voluntariamente. Mira, gloria a Dios que Dios lo perdonó. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, dice en la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 24,
que en una ocasión David llamó a Joab, el jefe del ejército, y dijo: Joab, quiero que me hagas un censo en Israel y te muevas por todo el territorio y me cuentes toda la gente que tengo. Él sabía que eso era un pecado delante de Dios y que Dios no quería eso, que Dios quería que tuvieran confianza en él y que él sabía la cantidad de gente que él tenía que tener. Pero insistió y Joab le dijo: David, pero ¿por qué hacer esto? Ojalá que Dios te dé 100 veces más de la gente que tiene y que tú lo puedas ver, puedas estar vivo en esos días. Pero no hay necesidad de hacer esto. Y él dijo: tienes que ir. Joab tuvo que obedecer al rey. Y se movieron y estuvieron 9 meses por todo el territorio contando gente. Cuando regresaron, le trajeron los detalles. En Israel hay 800,000 hombres de guerra que pueden usar espada. 800,000. En Judá hay 500,000 hombres. Sí, se está hablando solamente de varones y hombres de guerra. Hay 500,000 en Judá. 1.300.000 era el ejército nada más que tenía. Y David oyó eso y de momento recapacitó y parece que le redarguyó la conciencia y dijo: Dios mío, yo he pecado contra ti. He cometido un grave pecado, perdóname, ten misericordia de mí. Y apareció el profeta Gad, que era profeta de David, pero de lo que no se vendía con nadie tampoco. Alá, de lo que él vive. Y le dijo: Jehová me manda a preguntarte que escojas entre 3 alternativas que te da. El castigo venía para encima. Una, que haya 7 años de hambre sobre la tierra. Otra, que te entregue a tus enemigos y ellos te persigan y tú tengas que correr delante de ellos. Imagino que las piernas le flaquearían a David. Le dijo: y tercero, 3 días de plaga. Escoge. Dime lo que escoge, que tengo que contestarle al que me envió, dijo el profeta Gad. Y David, desesperado, no encontraba qué hacer. De pronto le dijo: dile a Jehová que para ponerme en manos de los hombres yo me pongo en manos de él, porque yo sé que él tiene misericordia. Dejó a Dios que decidiera y Dios decidió la plaga, 3 días de plaga. 3 días de plaga. Cayó la plaga sobre el pueblo y 70,000 hombres murieron en la plaga. Qué cosa terrible. Y cuando el ángel de Jehová estaba con la espada extendida para destruir a Jerusalén, Dios tuvo misericordia y le dijo: no destruyas la ciudad. Y David vio al ángel de Dios cuando estaba con esa espada levantada y le dijo: ¿por qué? ¿Qué culpa tienen ellos? Ellos no son los culpables, el culpable soy yo. Derrámame el juicio a mí y a mi casa, no a ellos, que esas ovejas no tienen culpa. ¡Alabado sea Dios! ¡Amalia Soba! Pero ese es el problema del pecado, hermano, que cuando se peca en un hogar, oiga todo el que está aquí, cuando se peca en un hogar, cae el juicio y afecta a todo el mundo. Y se peca y hay pecadores escondidos dentro de la iglesia y le afecta a toda la iglesia. Cuando Jonás se escondió en el barco, huyendo de Dios, y estaba dormido abajo en el fondo, vino una tormenta que estaba a punto de hundir al barco y morirse todo. Y hasta que no tiraron a Jonás al mar, no se calmó la tormenta. Por eso que en las iglesias hay que orar: saca a relucir el pecado escondido, sácalo a relucir, no permita que haya ningún pecador escondido, y en voz alta que lo oiga todo el mundo, para que el que esté en pecado o se vaya o confiese. Alargo, que el Señor le ama. Porque el pecado es una lepra satánica, es una maldición que deshace al que peca y a muchos que a su alrededor están, pueden ser afectados también. Sea bendito el Señor Jesucristo. 70,000 cayeron bajo la plaga de 3 días. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjese como un hombre como David, varón conforme al corazón de Dios, puede cometer errores tan trágicos como los que cometió. Por eso que los creyentes que conocemos eso y que está escrito en la Biblia, porque Dios no le esconde el pecado a nadie. Los pecados de David están ahí, al lado de lo que él vive, y los errores de los apóstoles están ahí. Y cuando Pedro se vino con los gentiles a comer chuleta, lo más feliz, y cuando llegaron los judíos, se escondió y se echó a un lado para que no lo vieran. Imagino que se indigestó, al lado de lo que se le ama.
Y Pablo lo agarró ahí delante de la iglesia y le dijo, ¿cómo? ¿Qué cosa linda eres tú? El apóstol grande de Jerusalén, que viene con los gentiles confraternizando y comiendo con ellos, y ahora cuando vienen los judíos te echas a un lado y desprecias a esta gente. Así que los hombres de Dios como Pablo no comparten el pecado con nadie, protestan abiertamente contra el pecado, lo que dice la Biblia. No sea solidario del pecado de nadie, protesta abiertamente, llama al hermano, corrígelo, dile cara a cara, esto está mal, arréglate. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Pero en el caso de las desobediencias que hemos visto, desobediencias de reyes que eran de Dios, David y Josías. A Josías le costó la muerte una desobediencia. A David le costaron bien cara, 70,000 cayeron bajo plaga en su pueblo por culpa de él, por un antojo. Hay millones de evangélicos antojados, hermano, se antojan de cualquier pamplina y quieren convencer a todo el mundo. No, yo me voy de esta iglesia, me voy para aquella otra. ¿Qué cambio ni cambio? Cambie usted es el que tiene que cambiar. Conságrese a Dios, busque a Dios, humíllese a Dios para ver que las cosas van a ir bien. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Antojos. Los creyentes no somos antojados porque los creyentes se supone que nos movamos en la voluntad de Dios. Se supone que el creyente, el yo murió. Usted se murió. Los muertos no se pueden antojar de nada. El que se tiene que antojar ahora es Dios que vive en usted. Y Dios no se antoja, no. Dios hace lo que conviene. Dios hace lo que es justo. Dios lo guía a usted a bendición, lo guía a usted a victoria, lo guía a usted a que dé fruto, lo guía a usted para que sea santo. Lo levanta. Alabado sea Dios para que vuela en el rapto que viene. Alabado sea Jesús. ¡Ay, poder en Jesucristo! Sea bendito el Señor Jesús. Las desobediencias de los grandes reyes de Israel, no de los reyes pecadores, de los reyes de Dios, costaron juicios terribles y costaron castigos terribles. Dios reprende y castiga a los que ama. Se ha glorificado el nombre de Jesús. En esta noche el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En esta noche el Espíritu Santo está aquí para salvar. En esta noche el Espíritu de Dios se mueve en esa multitud. Se mueve en esa multitud. Está ahí pegadito de cada vida. Está ahí redarguyendo del pecado todo el que está perdido. Está redarguyendo los que eran creyentes y se apartaron, que los quiere traer de nuevo. Lo va a reconciliar en esta noche. Está redarguyendo a los creyentes que están tibios, están a media para que se calienten. Alabados a Dios. Está redarguyendo ahí muchas vidas que están ahí, que tienen llamado, que no se mueven a cumplir el llamado de Dios, que no obedecen a Dios en cuantas cosas que Dios reclama de ellos. Glorias a Dios. Está redarguyendo ahí gente que no oran nunca. Alabados a Dios. Y otros que apenas oran 5 o 10 minutos al día. Está el Espíritu de Dios moviéndose para hacer una obra grande en este pueblo. Grande de salvación de las almas, pero de edificación al pueblo. Alabado sea su nombre. Déjese mover por el Espíritu de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Él es el que tiene que movernos, porque a eso Él vino, a guiarnos a toda verdad, a movernos a toda justicia, a revelarnos las cosas para que nos movamos en voluntad de Dios y llevemos fruto, y a limpiar y santificar nuestras vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria sea Dios. Esta es noche de victoria, noche de gloria, noche de milagros. Alabado sea Jesús. Noche en que muchos que están ahí pasarán de la muerte a la vida. Oiga, amigo, y terminamos. Cuando aceptamos a Cristo de corazón, amigo, pasamos de muerte a vida. Todo el que está en pecado está muerto espiritualmente, pero en cuanto acepta a Cristo de corazón, resucita, pasa una vida nueva con Cristo Jesús, donde usted tendrá victoria eterna si se mantiene firme en el Señor. Esta es su noche, amigo, esta es su noche, amigo, resucite, amigo, resucite. Esta es la noche de resurrección para usted, es la noche de victoria eterna para usted. Te trajeron a eso, a salvarte. No se vaya sin salvación por nada, que pronto será tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, y cada hermanito, cada querido amigo tenga su mente en el Señor. Padre, he predicado tu palabra es vida, tu palabra es potencia tuya para salvación.
No permitas, Padre, que nadie, Padre bueno, nadie, ni una sola vida que está ahí en esas gradas, que está perdida, se vaya a ir de aquí sin salvación. No permitas, Padre, que nadie que está ahí perdido se vaya a ir de aquí sin lavarse en tu sangre bendita. Oh Dios mío, glorifícate en esa multitud gigante de personas que están ahí, que no son salvas. Glorifícate en ellos. Sálvalos en esta noche, que eso es gloria para ti. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, sé tú el que haga el llamado. Espíritu Santo, toma tú el llamado. Te invitamos a que tú seas el que te encargue de todo. Te invitamos a ti que hagas toda la obra tú, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. No permita que nosotros vayamos a dañar nada, ni a contristarte a ti en nada, sino que tú hagas tu obra gloriosa de arrepentimiento a multitudes de personas ahí, para que se salven hoy y encuentren a Cristo para tu gloria. Haz tú la obra, te invitamos a ti, entra en esa multitud y toca las vidas. Gloria sea a Dios, eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Entra ahí, toca esa multitud de almas que están ahí, que no son salvas. Haz tu obra gloriosa en ellos, para que Cristo sea glorificado. Alabado sea Dios. Y en el nombre de Jesús reprendo, Padre, todo espíritu del diablo que liga vidas, que han oído la palabra. Rompo el yugo satánico que oprime las almas. En el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra pido y creo, Padre. Estoy seguro que lo hemos recibido. Amén. Bendecidos a Dios. Dios te bendiga, hermanita. ¿Qué te tenía, mi hermana? Hermano, yo fui ingresada al hospital porque me atacaron dolores. Primero me comenzó el dolor aquí en el brazo izquierdo, y yo no le hice caso. Pasé como 3 meses con el dolor aquí. Hasta después yo fui al doctor, me llevó mi esposo al doctor, y me dijeron que lo que yo tenía, los doctores me estaban tratando, que yo tenía depresión, y los dolores me seguían los dolores. Después me tuvo que llevar mi esposo de emergencia al hospital, sí. y me operaron de emergencia, me operaron de la vesícula. Cuando el doctor me abrieron en la operación, encontraron de que la vesícula tenía cáncer y no pudieron sacarla toda, sacaron nomás lo que estaba bueno y dejaron el cáncer. Y dijo el doctor que no podían tocar porque como ya el cáncer se había regado ya, entonces y es un cáncer maligno. Y me dijo el doctor que para mí ya no había medicina. Me dijo que ya ve que los médicos son claros, ¿verdad? Bueno, ellos tienen que hablar claro, natural, y hacer lo que pueden. Pero cuando ellos dicen que no hay medicina, hay una medicina que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Porque esa palabra, dice la Biblia, que esa palabra es medicina. Y fue la medicina que lanzamos con un aguacero sobre todo el mundo. ¿Qué sintió cuando oramos esta noche, hermano? Bueno, hermano, yo sentí, no sé cuándo yo sentí, me parece, un solo. Eso fue lo que pasó y hermano, pues yo estaba inválida, pues porque... ¿Quería caminar sin ese sillón? No, porque... Sí, ¿y esto, ¿y esto qué? Esa es agua azucarada. ¿Tiene que usar esa agüita continuamente? Sí. ¿No podía caminar fuera del sillón? No, hermano, porque, o sea que ya incapacitada, usted sabe, sí. ¿Verdad? Porque acabo de salir del hospital. Sí. Para usted ya no había esperanza conforme al médico. No, hermano. ¿Qué dice, hermano? Bueno, déjeme el carruaje a mí. Y, o sea, pero yo lo agarro. Camine ligerito hacia allá. Sí, estoy bien, hermano. Sí, y camine ligerito para acá. Mire para allí. Alá lo que él vive. ¿Quién fue? Damos gloria a Dios, hermano. Nos gozamos que está bien. Párese por aquí, hermanito.